Muy buenas noches, mis amados hermanos. Con ustedes la hermana Meli una vez más. Somos el Centro Bíblico Jesucristo, Amor y Verdad. Y esta es la escuela bíblica sobre la oración. Les damos una cordial bienvenida a todos y a cada uno de los que se están conectando. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga a todos en el nombre poderoso de Jesús. Vamos a orar para darle comienzo a la clase de esta noche, la clase número 20, la cual he titulado El orgullo, el peor enemigo de nuestra alma. Padre Celestial, te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Gracias, Padre. Gracias una vez más por permitirme estar aquí, Señor, frente a tu pueblo, enseñando tu palabra, trayendo la enseñanza del día de hoy, Señor. Que tú prepares los corazones, Espíritu Santo, y que cada uno, Señor, sea edificado, así como yo también, oh Dios. Gracias, mi Dios eterno. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y bien, mis amados, seguimos bajo el tema y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, que en este desglose del Padre Nuestro que estamos haciendo, donde nos encontramos con que el peor enemigo está dentro de nosotros, dentro del corazón del hombre, como lo dijo Jesús, que del corazón del hombre es que salen todos los pecados, los malos deseos, los homicidios, el adulterio y todos esos pecados que ya hemos leído. Hemos hablado de varios ejemplos de enemigos internos que tronchan nuestro caminar con Dios. Nuestro crecimiento espiritual se detiene, se rompe la relación con nuestro Padre. Sin embargo, tenemos un Padre tan amoroso y misericordioso que Él no solo nos muestra el diagnóstico de la enfermedad, sino que nos da la medicina que la cura. Gloria a Dios. Nos da el antídoto para vencer a cada uno de esos enemigos internos. Por eso la semana pasada hablaba de soluciones prácticas, de cómo vencer las tentaciones y no ceder a ellas. Decía que solos es imposible nosotros poder lograrlo, pero que gracias a Dios por el Espíritu Santo que nos envió, que nos ayuda en todo, especialmente fortaleciéndonos y guiándonos para nosotros poder vencer. Como dice la palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Por eso, para nosotros poder vencer cada día, debemos comenzar un devocional, que era lo que les estaba hablando la semana pasada. Debemos comenzar nuestro día con un devocional. Un devocional es la práctica diaria y consciente de apartar tiempo para buscar a Dios, estudiar su palabra y orar cultivando intimidad con Él. Más que una rutina, es un encuentro intencional para fortalecer la relación con Jesús, transformar el corazón y alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios. O sea que debemos ser intencionales, mis amados, a la hora de nosotros orar, como les hablaba, porque nuestro cuerpo siempre o está cansado o tenemos sueño o no tenemos ganas, no tenemos ánimo de hacer nada. Por eso les decía que una de las cosas que debemos hacer es hacer morir a nuestra carne, nuestro yo, el ego, hacerlo morir, nuestro cuerpo,
cada día, no es una vez, es cada día hacerlo y buscar la presencia, aún a pesar de las mil excusas que podamos nosotros tener, porque de que las van a ver, las van a ver. En otras palabras, debemos obligarnos a vencer todo obstáculo que quiera impedir el que yo entre en intimidad o el que entremos en intimidad con nuestro Señor. Además les decía que debemos escoger un lugar, el lugar secreto donde nosotros nos vamos a acudir a esta cita con nuestro Padre Celestial. Debemos buscar el momento donde no tengamos interrupciones. También les decía que debemos poner una música a fondo, alabanzas, adoraciones a fondo, o sea, un fondo de alabanzas a Dios, creando el ambiente para esa cita tan importante. Comienza tu oración adorando y exaltándolo a Él, así como hemos aprendido al comienzo del desglose de esta oración del Padre Nuestro. Dale gracias en todo, como nos dice la palabra, porque esta es la voluntad de Dios. Aún tú no sientas ganas, pero dale gracias, porque Dios está en control y Él sabe lo que nos conviene a nosotros. Sus pensamientos, dice la palabra, que son de bien y no de mal. Entonces, otra de las cosas que debemos hacer es pedirle perdón por los pecados cometidos y y también por los que hemos cometido con la mente. Cada día nosotros pecamos con la mente de pensamiento. Ábrele tu corazón a Dios, entrégale tus cargas, comparte tus preocupaciones con Él. Lee la palabra, pero antes de leerla, es bueno que tú acudas al Espíritu Santo y le pidas que te revele qué tú le quieres, qué Él nos quiere enseñar, qué Él nos quiere dejar saber en esta palabra que nosotros vamos a leer. Permite que Él te enseñe, que te discipline y te dirija en este estudio de la palabra. Y por último, haz silencio y permite que Él te hable al reflexionar en lo que has leído y luego aplícalo a tu vida. Les recuerdo, mis amados, que debemos hacer énfasis en esto que les voy a decir. Debemos memorizar la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra, cuando nos llegue la tentación, que muchas veces, muchísimas veces, nos llega de repente. Si nosotros no tenemos la palabra grabada en nuestra mente, ¿cómo vamos a hacer huir al enemigo? Por eso Jesús nos dio el ejemplo en Mateo 4, cuando el enemigo le hizo frente, cuando él estaba en ayunas 40 días y 40 noches y lo tentó. Ya lo hemos leído varias veces. Si esta es tu primera vez y quieres saber lo que se habló en las clases pasadas, te invitamos a que tú entres a los demás videos que están grabados en YouTube y que te pongas al día con estas enseñanzas. Sin embargo, mis queridos hermanos, hay otro enemigo oculto del cual les quiero hablar en esta noche. Y es el más peligroso de todos, el orgullo. El orgullo, el cual se originó en el cielo, con la caída de Lucifer. Lucifer era el ángel perfecto, pero se llenó de altivez por su propia belleza y sabiduría
y quiso igualarse a Dios. En Isaías 14, del 12 al 15, vamos a leer. Nos dice la palabra: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y en Ezequiel 28:17 complementa este cuadro. Ezequiel 28:17 dice: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Miren cómo dice la palabra: corrompiste la sabiduría. Vamos a ver qué tenemos aquí. Aquí está la advertencia de Dios para nosotros, las bendiciones espirituales, los dones, el conocimiento bíblico, el servir en la iglesia. Todo esto puede convertirse en la puerta de orgullo espiritual si no tenemos cuidado. Los dones espirituales que hoy en día tantas y tantas personas se paran en los púlpitos y el orgullo se puede notar. Mis amados, nada de eso. Tenemos que tener mucho cuidado de no enaltecernos por algo que es el Señor mismo el que obra en nosotros. Lo que habla de nosotros en Dios es el fruto que nosotros demos, no lo que nosotros podamos hacer, porque todo lo que nosotros hacemos se lo debemos a Él. Es por gracia, no por ningún mérito que nosotros tengamos. Entonces, en Lucas, en Lucas 18, 9 al 14, Jesús nos dio un ejemplo de este mal en la iglesia. Vamos a buscarlo. Lucas. Se me fue la cita, pero la voy a encontrar. Déjame buscarla rapidito. Lucas 18. Por aquí está. Del 9 al 14. Y es la parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Oigan cómo empieza. Y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Estamos hablando de que están en el templo. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Señalaba al que estaba al lado de él, al publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos en todo lo que gano, de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado
el publicano, justificado antes que el otro, antes que el fariseo, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El Señor es bien, nos está hablando bien fuerte con esto que nos está diciendo acerca del orgullo. Y que lo tenemos que tener siempre en cuenta, mis amados, porque cualquiera de nosotros puede, y lo hacemos muchas veces. Son muchos los enemigos que tenemos, y nosotros no somos perfectos, no somos perfectos, y tenemos que andar con cuidado, vigilantes, para no permitir que estos enemigos internos no podamos vencerlos. Amén. El orgullo espiritual convierte nuestras obras en motivo de exaltación personal. Eso fue lo que pasó con el fariseo. Que las obras que él hacía, por eso las mencionó toditas, diezmaba, siempre iba al templo, y todas las cosas que acabamos de leer acerca de él se enalteció con las cosas que podía hacer, pero si ninguno podemos hacer nada de no haber sido que lo hemos recibido de nuestro Dios. Y Dios lo rechaza, Dios rechaza eso completamente. Algunos otros ejemplos en la Biblia está el caso de Adán y Eva cuando desobedecieron al buscar ser como Dios, tal y como Lucifer en el cielo, lo mismito. Eso está en Génesis 3, del 5 al 6, y lo vamos a leer rapidito. Génesis 3, del 5 al 6, dice: sino que sabe Dios que el día que comáis o que coman de él, serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y dice el 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. También tenemos otro ejemplo que fue el de Nabucodonosor, que se jactó en su poder. Eso está en Daniel 4, del 28 al 37. Daniel 4, del 38 al 37. Y dice la palabra: todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, como con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Ven el orgullo? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti te dice el rey del cielo, a ti te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las
las de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, escuchen esto, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta, significando que alzando los ojos al cielo, él se arrepintió, se humilló. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Él mismo reconoció eso. Él mismo reconoció que fue soberbio y que había que humillarse delante del Rey de Reyes y Señor de señores. Ahora sigamos. ¿Cómo se manifiesta el orgullo espiritual en la vida cristiana? Es una buena pregunta. Primero, menospreciando a otros creyentes. En 1 Corintios 7, la palabra nos dice, porque ¿quién te distingue o qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Tú no tienes nada, en otras palabras, tú no tienes nada, nosotros no tenemos nada que no hayamos recibido del Señor. Entonces, ¿por qué tenemos que jactarnos por lo que nosotros no hicimos nada? Es Dios el que lo hace. El orgullo espiritual hace que miremos con desprecio a otros cristianos que no tienen el mismo nivel de conocimiento bíblico, nuestro nivel de espiritualidad aparente, porque no lo es. Ejemplo, yo conozco la doctrina mejor que que está a mi lado, o señalar al hermano, menospreciarlo. Eso a Dios no le agrada. 2, buscando reconocimiento por nuestra espiritualidad. ¿Cómo se manifiesta el orgullo espiritual en la vida cristiana? Es la pregunta. Segundo, buscar reconocimiento por nuestra espiritualidad. En Mateo 6:2, la Biblia nos dice, Mateo 6, del 1 al 2, dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de nuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues den limosna, no hagan tocar trompeta delante de ustedes, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. O sea, no hay ninguna recompensa, más bien, para los que tal hagan. Es lo que nos dice la palabra. ¿Cuántas veces nosotros servimos en la iglesia esperando que alguien reconozca nuestro sacrificio? Oramos para impresionar. ¡Auch! Oramos para que digan, ¡ay, qué lindo ora! Nada de eso, mis amados. Nada más lejos de eso. Porque Dios siempre lo que mira es nuestro corazón, nuestra humildad. Número 3, resistir
la corrección y el consejo. Cuando nosotros resistimos la corrección y el consejo. En Proverbios 13:18 dice, pobreza y vergüenza tendrán el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. Mis amados, tenemos que escuchar a nuestras autoridades. Tenemos que escuchar el consejo bíblico, el consejo de hermanos maduros. Incluso no necesariamente tiene que ser hermanos maduros, muchas veces estamos equivocados y el Señor pone a alguien para despertarnos, para que nos demos cuenta de que estamos equivocados. Entonces, la persona con orgullo espiritual cree que ya lo sabe todo, que no necesita consejo, que su interpretación de la palabra es la correcta, es la única. En Proverbios 26:12 nos dice, ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay en el necio que en él. Ouch. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados. El número 4. Exaltarse por encima de otros ministerios. En 1 Corintios 12, del 21 al 22, nos dice, y voy a leer de la NTV, el ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. Está hablando del cuerpo humano, de las partes del cuerpo humano, Pablo. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecieran las más débiles y menos importantes en realidad son las más necesarias. Si ustedes quieren lo pueden seguir leyendo hasta el 27, que sigue hablando de todas estas partes del cuerpo. Y nosotros, los hermanos, somos esas partes del cuerpo y todas somos necesarias en el templo de Dios. Si pensamos que nuestro don es el más importante, que nuestro ministerio es superior, que nuestra iglesia es mejor que las demás, estamos en peligro. El orgullo divide el cuerpo de Cristo. En Santiago 4:6 nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No podemos creer o crecer espiritualmente sin la gracia de Dios. Y la gracia solo fluye hacia los humildes, no en los soberbios. El orgullo espiritual es el cáncer que mata la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso hay tantas iglesias divididas. En Proverbios 13:10, vamos a ver si conseguimos esta cita por aquí. Proverbios 13:10. Esa no la tenía lista. Ya por aquí está. 13:10 nos dice, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Amén. Entonces, el orgullo espiritual destruye relaciones, genera contiendas, destruye matrimonios, ciega nuestra visión espiritual. Una persona orgullosa no admite errores,
No pide perdón porque le resulta imposible admitir que se ha equivocado. El soberbio, el orgulloso, no admite que ha cometido errores. Le cuesta mucho trabajo admitir eso. No depende de nadie, sino de sí mismo. No acepta consejos ni corrección. No estudia la Biblia para transformarse, sino para obtener conocimiento intelectual o juzgar a otros, no para examinar su propio corazón. No se humilla, sino más bien mira a los demás con desprecio. No sirve genuinamente, sino más bien busca el protagonismo y el reconocimiento en lugar de servir con humildad. Si no es reconocido, tiende a alejarse. No perdona ni muestra empatía. Trata a los demás con superioridad, desprecio e indiferencia, generando pleitos en lugar de buscar la paz. El orgulloso exagera su propia fuerza e ignora las virtudes de los demás. Ese es el peor problema, o lo peor de todo, que se exalta a sí mismo e ignora las virtudes de los demás. El orgulloso es egoísta y se irrita fácilmente. Ve malas intenciones donde no las hay y esconde sus propias debilidades tras excusas ingeniosas. El orgulloso cuida en exceso su reputación. Necesita tener la última palabra. Los orgullosos tienden a ser vanidosos. El orgulloso cree tener siempre la razón. Y vamos a dejarlo hasta aquí, mis amados. Y la semana que viene vamos con la solución para este problema, porque Dios, como les decía al comienzo, Dios nos muestra cuál es el diagnóstico de la enfermedad, pero también nos dice cuál es la cura, qué es lo que necesitamos para corregir eso. Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza en el día de hoy, Señor. Gracias, mi Dios amado, que cada uno podamos examinarnos y ver qué es lo que está dentro de nuestro corazón, si lo que nosotros sentimos acerca de otros hermanos, de otros que en sus dones, porque a cada uno, Señor, tú nos has dado dones, en sus dones ellos fluyen en tantos regalos, dones que tú nos has dado, Señor, que cada uno podamos usarlos debidamente, sin enorgullecernos, Padre, en el nombre de Jesús. Que nosotros miremos al hermano con humildad, que le ayudemos en lo que podamos ayudarle. Señor, en el nombre de Jesús, que seamos empáticos con cada uno de ellos, Señor, con cada persona, en el nombre de Jesús. Te lo suplicamos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por esta enseñanza. Mis amados, si todavía no te has suscrito al canal, te invitamos a que tú lo hagas, que hagas tus comentarios, que le des like a las enseñanzas que nosotros publicamos en este canal, para que otras personas también sean edificadas. Como les decía la semana pasada, nosotros no buscamos protagonismo, no buscamos popularidad ni fama. Lo que buscamos es que la palabra de Dios se extienda por todo el mundo y que todos puedan llegar al arrepentimiento, puedan hacer cambios en sus vidas. Y ¿qué les digo? Buscar de Dios siempre, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, como nos dice la palabra. Gracias, mi amado, gracias por tu atención. Nos vemos el próximo martes
y será hasta luego. Que Dios me los bendiga y me los guarde siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Bye.